YouKnowers, bienvenidos otra vez a tu canal YouKnow. En el día de hoy, reacción indiscutible a la proclamación del presidente de la República electo, José Raúl Mulino, del partido Realizando Metas. Un discurso amplio, extenso. Vamos a ver si podemos reaccionar a él aquí en tu canal YouKnow. No te lo pierdas, va a ser buenísimo. Escuchemos las palabras del presidente electo de la República, que ganó con la mayoría, el 34%. Siempre criticaremos eso. Estamos de acuerdo con que hay una segunda vuelta. Estamos de acuerdo con que sea 50 más 1, 51 para ser presidente en Panamá. Revocatoria de mandato, reducción de la asamblea, eliminación de ministerios. Veremos qué pasa a continuación. Vamos. Es hoy una noche especial. Sí. No solo terminamos un ciclo en la vida democrática de nuestro país, que es importantísimo, Claro que sí. sino que ese ciclo lo terminamos pacíficamente. Sí, pacífico. Muy bien. Atrás queda todo, en lo que a mí respecta. Pacífico porque realmente no hubo mayores incidencias. Todo lo que pasó en esta elección, que fue inédita, Sí, como inéditos los hechos y las circunstancias. correcto. Eso para mí forma parte de un recuerdo que no le deseo a nadie vivir, y que haré todo el esfuerzo dentro de 5 años justamente para que más o menos por esta fecha el nuevo presidente de la República o presidenta asuma el poder en una transferencia pacífica a través de elecciones libres, donde se haya respetado la voluntad popular de la mayoría del pueblo panameño. Excelentes palabras de José Raúl Mulino. ¿Por qué? Porque, y estoy seguro que así será, ya que aquí todo el mundo sabe que el problema era que no querían que él ganara porque él es el ungido, digamos, porque así lo vemos todos en Panamá, el ungido de Ricardo Martinelli, cosa que él ha desmentido en varias entrevistas y ha dicho que no, que el que va a gobernar es él. Pero definitivamente nunca ha negado y nunca lo va a negar que es amigo de Ricardo Martinelli. Y un amigo, como yo lo entiendo, ayuda a sus amigos. Un verdadero amigo. Así que hay mucha gente molesta por eso, pero bueno, quiere decir que el pueblo quería que ganara también por eso, por Ricardo Martinelli. Muchos dirían que principalmente por eso. Yo creo que el señor magistrado se quedó corto. Magistrado que no quería que él ganara las elecciones. Fue una elección única, inédita, desde todo punto de vista. Me llamó mucho la atención lo que el magistrado Valdés me decía mientras esperábamos el incremento del padrón electoral votando. El porcentaje de participación electoral que fue, sin duda alguna, envidiable en muchas otras latitudes. Más del 73% de los panameños votó. De los panameños que podían votar. Pero lo más importante, y creo que es el mensaje que nos deja el domingo 5 de mayo, es que se inició la renovación política del país. Yo creo que soy el último viejo que queda en la lista. No, hombre, no, todavía hay bastantes chicharrones. Porque de aquí en adelante será esa juventud la que le tocará motivarse, participar y ganar en democracia. Asistente. Sin duda alguna, ese voto del 5 de mayo fue un mensaje muy claro. Pues para que revise. El que no lo quiera ver o el que no lo quiera entender es su derecho. Así Pero mismo el es. mensaje está mandado. Queríamos un cambio. Y se lo digo con toda honestidad, luego de tener varios meses de caminar todo el país, en todas partes. Esa intención de voto que le otorga hoy a una fuerza independiente que felicito y aplaudo. Excelente actitud del presidente. Muy bien hasta el momento. Ojo,
cualquier cosa que vemos mal, nosotros también vamos a estar aquí denunciándola. Porque sabemos distinguir cuando es por mala fe por parte de los haters y la gente que no quiere que avance este país. También entendemos los que lo hacen porque realmente hizo algo malo. El número de diputados a la Asamblea Nacional fue impresionante y envió un mensaje clarito, por lo menos para mí. Para todos. De que hay que hacer las cosas bien, pensando en que todo tiene su final y que en algún momento vamos a bajar esas escalinatas para pasar a otra vida y abandonar la política. Como bien decía el presidente Ricardo Lagos de Chile, los políticos tenemos que aprender a hacer maletas. Así es, así es. Y eso es fundamental. Creo también que ese mensaje coloca una nueva Asamblea Nacional de Diputados. Se religió un ínfimo porcentaje de muchos de los que estaban. Una poca cantidad de ratas. Y emerge una fuerza. Y llegaron ratas viejas, duras de matar también. Política, aunque sea independiente, pero son políticos, impresionantemente grande, 20 diputados. ¿Le vamos? Que me dan a mí mucha esperanza. Les extiendo una mano para trabajar juntos las cosas positivas para el país. Excelente, muy conciliador, me gusta, bien conciliador aquí el presidente, excelente, hasta ahí vamos bien. Igual lo hago con las demás fuerzas políticas allí representadas. Es hoy una noche. Ahí cortaron porque, y esta parte la tengo que decir, déjame ver si la dicen o no la dicen, porque si no yo la digo. Especial. No solo terminamos un ciclo en la vida democrática de nuestro país. No, es que hasta ahí llegaron. Que es importantísimo. Hasta ahí llegaron. Bueno, yo lo voy a decir. Yo voy a terminar lo que este medio no ha podido terminar de decir. Justo cuando él estaba hablando de los 20 diputados independientes, realmente son 21 por la libre postulación, que de hecho no es libre postulación, es un partido político formado. ¿Por qué Moca, que es un partido político formado, no tiene el mismo presupuesto, entiendo, ni la misma fuerza que tienen monstruos como Cambio Democrático, el panameñismo, el PRD, por ejemplo, el Molirena, partidos fuertes, ¿verdad? Que han perdido fuerza, pero son fuertes, tienen una buena membresía. Bien. Pero otro camino es un partido político. Vamos, es una coalición que se va a convertir, o es en efecto ya lo es, un partido político. Entonces no me gusta que digan libre postulación porque de independiente es nada. El mismo Juan Diego Vázquez lo dijo, que ha tenido que meterse en el juego de los políticos y la politiquería actual para poder ganarles en su propio terreno. Los que lo han visto en las redes lo saben. Decía vota plancha, vota plancha, vota plancha, y en el votar plancha salieron varios residuos como Paulette Thomas, y en el Moca como Grace Hernández, que sale por residuo también, que acaban de darle la curul, ¿verdad? Entonces estas personas han llegado al poder por residuo, medio cociente, y este poco de cosas que hay que eliminar. Bueno, listo, está bien, que sea la última vez que se ve eso. Un voto, un elector, ya. El más votado es el que va para la asamblea. Ya. Así debe ser. Ya no más residuo, ya no más plancha. Ahora cada uno tiene que pelear por su voto de ahora en adelante. Eso es lo que tiene que pasar. Ya, y si toda la asamblea es vamos, bien. Y si toda la asamblea es PRD, bien. Porque es la voluntad del pueblo, hay que respetarla. No me digas ahora que ahora sí quieres el cociente y el residuo por lo que acabo de decir. Un voto, un elector. Ya. Aglutinando masas. Y hay que reducir la asamblea. Eso quiero ver si tiene los pantalones, porque Mulino dice que tiene pantalones para eso. Vamos, para hacer grandes cambios. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver.
Y él dijo que el líder de la oposición, sin duda, sin mencionar su nombre, es el que representa ese partido que es la mayoría en la asamblea. 20 diputados de Vamos. El verdadero líder de la oposición es Juan Diego Vázquez, no Ricardo Lombana. Y ahí lo dijo subliminalmente y lo dijo en el discurso. Y más adelante también habló de que él es un presidente de saco y corbata. Correcto, serio, firme, parco, no se ríe mucho, no vino para hacer payasadas ni para improvisar nada. Le tiró otra peña a otro por ahí, a otros por ahí. Porque a varios, como dice una periodista de origen colombiano, los trillizos, ¿verdad? Entonces, bueno, los trillizos. Y eso es parte del discurso y al final cierra diciendo: buco chenchen para el pueblo. Y también mandó un mensaje para el canal. Río Indio lo va a encauzar. Viene el incremento de obras en beneficio de la comunidad, de los pueblos y de los pueblos aquí en Panamá. Tiene un especial afecto y cariño por Colón. Ahí ganó ampliamente y el diputado más votado, el hijo de Delfia, Cortés, está allá. Y también tiene un alcalde independiente en Diógenes Galvez. Vamos a ver cómo le va a esto. Yo le deseo lo mejor, porque si al presidente le va bien, a Panamá le tiene que ir bien. You know.